Hermanos, vivimos en una cultura donde todo se quiere debatir, todo se quiere debatir. Si tú abres las redes sociales, yo no sé cuando ustedes abren sus celulares y empiezan a buscar ahí en las redes sociales, bueno, si ves videos de gatitos, te van a salir videos de gatitos todo el tiempo, no, depende de lo que tú estés viendo, siempre te va a salir de lo que a ti te guste, porque su plan al final de cuentas es que te quedes ahí en esas redes sociales. Pero si tú vas a las redes sociales y buscas debates, va a haber debates de todo tipo, debates políticos, debates sociales, debates de lo que está pasando ahorita con la guerra, debates con la economía, debates de cualquier tipo, ¿no? Inclusive también debates religiosos, porque todo mundo quiere argumentar y todo el mundo quiere decir que él tiene la razón, que él tiene la verdad. Sin embargo, hermanos, yo me he dado cuenta que a pesar, fíjense bien lo que voy a decir, yo me he dado cuenta que a pesar de haber evidencia suficiente para demostrar que algo es verdad, o sea, hay la evidencia suficiente para demostrar que algo es verdad, siempre va a haber alguien que se resiste a la verdad de las pruebas porque no lo quiere aceptar. Por ejemplo, siempre está el debate, ¿no? De si la Tierra es plana o es redonda. Es increíble cómo es que a pesar de que hay demasiada evidencia científica, experimental y de muchos otro tipo de experiencias, de otro tipo de referencias, la gente sigue pensando, algunos siguen creyendo la Tierra es plana. Y siguen luchando por eso. Y siguen debatiendo sobre eso. La Tierra es plana. Entonces, a pesar de que hay evidencia suficiente para demostrar que algo es verdad, siempre va a haber alguien que se resiste, ¿verdad? Porque simplemente no lo quiere aceptar. Y yo estoy seguro que también a nosotros, como seres humanos, nos ha pasado eso. Hay ocasiones en las que no queremos aceptar que yo no tengo la razón. Siempre queremos decir, yo tengo la razón, yo estoy en la verdad. Y miren, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, creo que ya platicado un poquito de esto antes, pero por ejemplo, cuando tu esposa, tú vas manejando y luego tu esposa te dice, estás perdido. ¿Y tú qué vas a decir? No, ¿verdad? Yo no estoy perdido, lo que pasa es que yo me sé otro camino diferente. Y luego tu esposa te va a decir, oye, Jorge, pero ya pasamos por este mismo lugar 3 veces. Y tú dices, oh, no, lo que pasa es que a mí no me gusta llegar temprano y estoy haciendo tiempo. Y luego tu esposa te va a decir, oye, Jorge, pero la reunión era a las 4 y ya son las 5. Y luego Jorge va a decir, ¿la reunión era a las 4? Yo no sabía que la reunión era a las 4. Jorge, ayer cuando llegaste del trabajo, nos pusimos a platicar de esto y yo te digo, Jorge, acuérdate que mañana la reunión es a las 4. ¿Y qué crees que va a decir Jorge? No, bueno, no me dijiste. Yo llegaba del trabajo cansado y seguramente no te puse atención. Y entonces vas manejando y sientes una mirada tenebrosa, ¿no? No volteas porque ya sabes que está esa mirada ahí. Fíjate bien, no la has volteado a ver, pero ya sabes que esa mirada está ahí. Les voy a decir a los que se van a casar próximamente, no volteen porque se pueden convertir en piedra. Entonces simplemente manejas, haces como que no la miras y dices, ya mejor pon el mapa para no llegar tarde porque ya vamos tarde. Pero nos resistimos a aceptar que no tenemos la razón. Es gracioso, ¿verdad? Sí, yo sé que es gracioso quizás, ¿verdad? Porque hay estas cuestiones terrenales donde no reconocer la verdad no nos causa mayores problemas. No reconocer que estoy en un error no nos causa mayores dificultades, mayores problemas, quizás algún conflicto por ahí interno, familiar o algo, pero no tan fuerte. Es algo que no reconocer la verdad en realidad no es importante. Hay ocasiones cuando es así. Pero, hermanos, cuando se trata del destino eterno de tu alma, cuando se trata del destino eterno de tu alma, no hay nada de gracioso en ello. No hay nada de gracioso en ello. Fíjense, hermanos, en su libro, Licencia para Dudar, que escribe Chris Dupont, que por cierto yo se lo recomiendo, cualquiera que tenga de pronto dudas, dice lo siguiente, muchas personas no rechazan a Dios porque la evidencia sea insuficiente, sino porque no quieren aceptar las implicaciones morales y personales que seguirían si esa verdad fuera aceptada. Muchas personas no rechazan a Dios porque la evidencia sea insuficiente, sino porque no quieren aceptar las implicaciones morales y personales que seguirían si esa verdad fuera aceptada. Es decir, una persona sabe o cree que el Evangelio es verdadero, pero decide no creerlo porque aceptar esa verdad implicaría cambiar de vida. Aunque sabe que lo que se está diciendo, aunque hay la evidencia suficiente para decir, ok, es verdad, aún así se niega a aceptar la verdad, se niega a creer en esa verdad porque no quiere cambiar de vida,
porque no quiere rendir cuentas, porque no quiere rendirse a ciertos deseos, no quiere renunciar a ciertos deseos. La mayoría de las personas no se resisten a la fe por falta de fe o falta de evidencia, sino porque no quieren que Dios exista ni que tenga autoridad en sus vidas. Sí es verdad el Evangelio, pero yo no quiero que Dios sea el Señor de mi vida. En pocas palabras, no quieren rendirse, no quieren humillarse ante Dios. Y eso, hermanos, es lo que vamos a ver el día de hoy al finalizar este libro de Hechos. Vamos con la predicación de este último pasaje del libro de Hechos. Han sido 43 predicaciones. Han sido 43 predicaciones, han sido poco más de 30 horas de enseñanza de este libro de la Biblia. Y pudieron haber sido más. Pudieron haber sido más predicaciones o pudo haber sido más tiempo también. Pero yo me salté algunos pasajes y algunos otros los resumí. Pudo haber sido más tiempo. Pero terminamos hoy con esta predicación que yo he titulado ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿A ti qué es lo que te detiene a creer? Abran sus Biblias, Hechos capítulo 28, vamos a leer del versículo 3, del versículo 11 en adelante. Vean lo que dice la palabra de Dios. 3 meses después del naufragio, eso lo vimos la semana pasada, Pablo está en este barco y sufre un naufragio. Dice la palabra de Dios, versículo 11, 3 meses después del naufragio, Hechos 28, 11, 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días, y de allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y le dio gracias a Dios. Déjenme, antes de continuar, voy a hacer aquí un paréntesis, me voy a meter un poquito aquí, hermanos, en estos primeros versículos, porque no es el tema de la predicación, pero yo quiero que ustedes se den cuenta que antes de la llegada de Pablo a Italia, antes de que Pablo llegara a Roma, ya existía una iglesia ahí, porque claramente la palabra de Dios dice que cuando ellos llegaron a Puteoli, lo recibió un grupo de hermanos. La palabra que está ahí, que se traduce como creyentes, en el griego original significa hermanos, es hermanos la palabra que está ahí. Y Pablo dice, llegamos ahí y había hermanos en Puteoli. Y luego dice Pablo, cuando después llegamos finalmente a Roma, otro grupo de hermanos nos salió a recibir. Esto quiere decir que cuando Pablo llega a Roma, a Italia, que es donde quería llegar, ya existía el cristianismo ahí. Ya había cristianos en Roma. Hermanos, porque el cristianismo al final de cuentas es una gran familia. Y a donde va Pablo, lo reciben hermanos en Cristo. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres un hijo de Dios, y cualquier persona en el mundo que tenga su confianza en Jesucristo es tu hermano. Es tu hermano. La iglesia cristiana, hermano, la iglesia universal es una iglesia que trasciende toda raza, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Es una iglesia, Señor, que es una iglesia, hermanos, que es una gran familia, donde todos adoramos al mismo Dios, al mismo Rey de Reyes y al mismo Señor de Señores. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es importante saber que cuando Pablo llega a Roma, ya existe iglesia en Roma, hermanos. Es importante porque nosotros sabemos que ni Pablo ni Pedro fundaron la iglesia que está en Roma. Por lo menos aquí sabemos que Pablo va a Roma y ya existen hermanos en Roma. ¿Y por qué sabemos que Pedro no fundó la iglesia de Roma, como algunos quieren decir? ¿Por qué sabemos esto? Porque, hermanos, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, que está aquí en la Biblia también, Hechos, la siguiente carta de Romanos, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, al final de la carta a los romanos, Pablo saluda a todos los líderes que están en Roma, ¿y qué creen? No aparece Pedro. Si Pedro, como algunos dicen, hubiera fundado la iglesia de Roma y Pedro fuera el obispo de Roma, entonces Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos, a una iglesia que ya está establecida, Pablo diría, y le mando saludos también al apóstol Pedro o a Cefas, que está ahí en Roma. Pero Pablo no lo hace. ¿Por qué? Porque Pedro tampoco fundó la iglesia de Roma. El cristianismo llegó a Roma después de una persecución que sí está registrada aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, y nosotros lo vimos. El cristianismo empezó a ser perseguido ahí en Jerusalén, y dice la palabra de Dios
que los cristianos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, y a donde se fueron ellos, fueron compartiendo la palabra de Dios y establecieron iglesias, pero los apóstoles, dice la palabra de Dios, Hechos 8, los apóstoles se quedaron en Roma. Ahí estaba también entonces Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, quien funda la iglesia de Roma son en realidad creyentes que salen huyendo por la persecución, y entonces algunos de ellos llegan hasta Roma, comparten su fe, y el Señor abre una iglesia de Roma con estos creyentes que el Señor utilizó. Otra cosa, hermanos, el primer concilio llevado a cabo por la iglesia cristiana, el primer concilio, el concilio es una reunión donde se juntaban los líderes de las iglesias para debatir sobre doctrina y establecer la doctrina de la iglesia. Entonces, el primer concilio que es llevado a cabo por la iglesia cristiana para discutir la doctrina y para tomar decisiones como un solo cuerpo, fue llevado a cabo en Jerusalén, no fue llevado a cabo en Roma. El primer concilio fue llevado a cabo en Jerusalén y está documentado en Hechos capítulo 15. Tú puedes ir a Hechos capítulo 15 y vas a ver el primer concilio de la iglesia, y es llevado a cabo en Jerusalén, no en Roma. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Hechos capítulo 15, porque están discutiendo sobre si los gentiles deben circuncidarse o no deben circuncidarse. Es una cuestión importante para la misión, porque como al final de cuentas el cristianismo nace en el seno del judaísmo, entonces algunos judíos están diciendo, no, una vez que te conviertes al cristianismo, tienes también que circuncidarte, así como los judíos. Y entonces Pablo y Bernabé, dice la palabra de Dios, ya no estaban de acuerdo con ellos. No estaban de acuerdo en que los cristianos tienen que circuncidarse, y entonces fueron a debatir este asunto a Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios que ahí en Jerusalén se reunieron los apóstoles, se reunieron los obispos, y junto con la iglesia tomaron una decisión. Y entonces cuando tú lees ahí Hechos capítulo 15, dice la palabra de Dios que Pedro abre la boca. Y Pedro comienza a decir, ¿saben qué? Acuérdense ustedes cuando Dios me dio toda esta visión ahí en la casa de Cornelio, y Dios me dijo básicamente pues que la salvación también era para los gentiles. Y luego después de que Pedro dijera esto, Pablo y Bernabé dicen, ¿saben qué? Así como Jesucristo hacía milagros entre los judíos, sanando enfermos, expulsando demonios, también nosotros hemos estado haciendo milagros entre los gentiles, expulsando demonios, sanando enfermos. Si Dios está haciendo esto con los judíos, les está sanando, les está expulsando demonios, y luego también Dios está haciendo lo mismo con los gentiles, quiere decir que la salvación es para todos. Es lo que dicen Pablo y Bernabé. Y luego Santiago, el hermano de Jesús, cita las Escrituras y dice, esto estaba escrito en los profetas. En aquel día yo reconstruiré la casa de David y llamaré gente de todas las naciones a ser parte de mi pueblo. Y entonces toda la iglesia en su conjunto toma una decisión. Apóstoles, obispos e iglesia. Si tú vas ahí a Hechos, capítulo 15, y lees el versículo 23, eso te lo dejo solamente de tarea, no lo vean ustedes aquí, hermanos. Hechos 15, 23, te vas a dar cuenta que ellos mandan una carta. Ellos mandan una carta a la iglesia de Antioquía y le va a decir, nos pareció bien a los apóstoles, a los obispos y a la iglesia decirles lo siguiente. ¿Quién tomó la decisión? Todos en conjunto. Pedro no fue el que tomó la decisión, Santiago no fue el que tomó la decisión, la iglesia por sí sola no fue la que tomó la decisión, todos en conjunto tomaron la decisión. Es importante, hermanos, porque luego hemos escuchado enseñanzas donde se habla acerca de una jerarquía de obispos. Y el obispo que está en tal zona es más importante y tiene bajo cobertura a otros obispos. Y en la palabra de Dios no aparece eso. Lo que sí encontramos en la palabra de Dios es que en una iglesia existían varios obispos, varios pastores, varios ancianos. Es lo mismo, hermanos, cuando estamos en el Nuevo Testamento y tú escuchas esta palabra, obispos, pastores, ancianos, es exactamente la misma función, es exactamente el mismo oficio. Entonces, en algunas versiones de la Biblia tú vas a leer, estaban los ancianos de la iglesia, en otras versiones vas a leer, estaban los obispos de la iglesia, en otras versiones vas a leer, estaban los pastores de la iglesia, es lo mismo. Obispos, pastores y ancianos en el Nuevo Testamento es lo mismo. Pero entonces ahí en el primer concilio de la iglesia que fue llevado a cabo en Jerusalén y no en Roma, tomaron la decisión apóstoles, obispos y la iglesia. Y la iglesia de Jerusalén tenía varios pastores o varios obispos. Uno de ellos era Santiago, el hermano de Jesús. Pero hermanos, tenemos que señalar esto, porque en el pueblo de Dios no hay jerarquías. En el pueblo de Dios hay oficios, hay llamados. Dios ha llamado a algunos a ser pastores, pero los pastores no son gente más importante
que los que no son pastores. Tienen un llamado especial, tienen una responsabilidad especial delante de Dios. Pero no hay un pastor más importante que otro. Y otra cuestión más, hermanos, los apóstoles también ya no existen. Cuando la palabra de Dios se refiere a los apóstoles, se refiere específicamente a ese grupo al que Jesucristo seleccionó, a los 12 apóstoles. Ya en nuestros días ya no existen apóstoles. Solamente, hermanos, como un paréntesis, vamos al versículo 16. Dice la palabra de Dios, Hechos 28, 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Y 3 días después de haber llegado, y pongan atención a esto, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Pablo manda llamar a los judíos, a los líderes judíos, a los maestros judíos, a los sacerdotes judíos. Pablo manda llamar a los líderes judíos locales y les dijo: hermanos, yo fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Qué hermoso nombre le da Pablo a Jesús: la esperanza de Israel. Creo que de aquí, solamente de este único versículo, podríamos hacer una predicación entera. ¿Qué significa este nombre? La esperanza de Israel. Solamente Jesucristo es la esperanza que este mundo necesita. Jesucristo es la esperanza que tú necesitas en tu vida. Es lo que estás buscando, es lo que estás anhelando. Tu alma vacía anhela ser llena de esperanza. Pero esa esperanza es Jesucristo, el Mesías. Versículo 21. Entonces ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Y después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo: el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus ojos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Hermanos, tenemos un Dios que puede y quiere sanar. Pero dice la palabra de Dios: sus corazones están endurecidos y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo, recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie podía detenerlo. Así termina el libro de Hechos. Pablo está encarcelado por el Evangelio. Hemos visto cómo desde Jerusalén, ¿verdad? Cómo lo tomaron, cómo lo capturaron, cómo fue llevado a juicio.
una y otra vez declararlo inocente, pero sin embargo lo seguían dejando ahí en la cárcel, encarcelado, porque los judíos no querían que saliera Pablo de la cárcel. Finalmente Pablo apela al César hasta Roma, llega a Roma, sigue encarcelado, pero dice la palabra de Dios, ahí estaba Pablo en Roma, pagando el estar ahí en Roma, en lo que se venía su presentación ante el César. Pero mientras estaba ahí, se seguía predicando y compartiendo de la palabra de Dios, y así lo hizo por esos 2 años, y proclamaba con valentía el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie podía detenerlo. ¿Sabes qué? La proclamación del Evangelio, lo que nosotros hacemos, compartir el Evangelio, predicar, evangelizar, la proclamación del Evangelio continuará hasta el día en que Cristo vuelva. Esa es una promesa de Dios. Nada ni nadie va a detener el avance del reino de Dios, porque la iglesia está empoderada por el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. Así que déjame te digo lo siguiente: aceptes el Evangelio o no lo aceptes, la iglesia de Cristo continuará con su misión, porque aún hay pueblo de Dios que necesita ser rescatado. Y esto va a continuar hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por nosotros. En esta serie de más de 40 predicaciones hemos viajado principalmente con el apóstol Pedro y con Pablo, y finalmente hemos llegado al último pasaje que vamos a meditar en este libro, y termina, hermanos, prácticamente así como comenzó. Porque en Hechos capítulo 2 veíamos que Pedro estaba testificando entre los judíos, y aquellos judíos pensaban que cuando recibieron al Espíritu Santo y la gente empezó a hablar en lenguas y todo esto, decían, híjole, esos están borrachos. Y luego Pedro se levanta y dice, no están borrachos, esta no es hora para que la gente ande tomando vino, sino que sucedió lo que el profeta Joel dijo: en aquel día vuestros hijos y vuestras hijas tendrán visiones, y vuestros ancianos y vuestras ancianas tendrán sueños. Entonces Pedro habla aquí, Pedro testifica. Entonces en Hechos capítulo 2 comienza hablando a los judíos, y en Hechos capítulo 28 termina con Pablo enseñándoles también a los judíos. Así termina Hechos, así como inició, hermanos, predicando el evangelio entre los judíos. Y el texto nos dice que Pablo, 3 días después de que él ha llegado a Roma, manda llamar a estos líderes judíos, porque Pablo les quiere explicar la situación, qué es lo que está pasando, por qué él está apresado. Dice la palabra de Dios que los líderes judíos se reúnen con Pablo y le dicen, ¿sabes qué, Pablo? Pues no hay ninguna acusación formal contra ti. No ha venido ningún grupo judío, no ha venido ningún grupo de judíos a acusarte a ti formalmente. Pero de alguna manera ellos le dicen, pero sabemos que a este movimiento, al cristianismo, a esta secta, dice la Reina Valera del 60, se le ha venido atacando en todas partes. Así que queremos escuchar, Pablo, lo que tú tienes que decirnos. Así que quedan entonces de reunirse en otro lugar, en otro día, perdón. Y dice el pasaje que llegó mucha gente, y luego Pablo comenzó a explicarles y a demostrarles con las escrituras que Jesús, el que ellos habían crucificado, es el Salvador enviado por Dios. Dice la palabra de Dios, y Pablo estuvo ahí todo el día, explicándoles con las escrituras: Jesucristo es el Mesías, al que ustedes crucificaron, Él es el Salvador, Él es la esperanza de Israel, Él es el que las profecías del Antiguo Testamento estaban hablando. Y luego dice en el versículo 24, algunos, y aquí es donde yo me quiero detener un poquito, algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Algunos se convencieron, pero otros no creyeron. La palabra ahí, se convencieron, significa que algunos se persuadieron o asintieron, como dice la Reina Valera del 60. Algunos asintieron. En otras palabras, algunos reconocieron que era verdad lo que estaba diciendo Pablo. Reconocieron que era verdad lo que Pablo les estaba presentando acerca de Cristo. Pero luego sigue diciendo el texto que discutieron entre ellos lo que estaba diciendo Pablo, pero no llegaron a ninguna conclusión. No tomaron ninguna decisión. ¿Y entonces qué hicieron? Se fueron. Habían escuchado la verdad. Algunos la habían aceptado, pero luego discutieron entre ellos, y dice el texto que simplemente ellos se fueron de aquel lugar. Y mientras salían, el apóstol Pablo dice, es verdad lo que el Espíritu Santo había dicho por medio del profeta Isaías. Se está cumpliendo la palabra de Dios. El corazón de este pueblo está endurecido. O como dice la Reina Valera del 60, el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho grueso.
se ha vuelto insensible. Es aquí donde yo quiero que meditemos en esta tarde. ¿Cómo está tu corazón? ¿Aún tu corazón es sensible a la voz de Dios? ¿Aún tu corazón late cuando escucha la palabra de Dios? Y podríamos pensar que este mensaje, hermanos, solamente es para gente no creyente. Pero fíjate que cuando vamos a Apocalipsis y leemos ahí el mensaje a las iglesias, varias veces se las acusa a las iglesias: vuelve a tu primer amor. Y yo te voy a dar un corazón de carne. En otras palabras, hermanos, cuando Pablo está diciendo esto, el corazón de este pueblo se ha endurecido, el corazón de este pueblo se ha engrosado. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que el problema no está en Dios. El problema no está en Dios. Dios nos ha hablado a nosotros de muchas formas y de muchas maneras. Y dice su palabra que ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Pero Dios nunca ha dejado a este mundo sin hablarle. Nunca ha dejado a este mundo sin hablarle. Hermanos, Dios nos ha hablado a nosotros con amor cuando nos provee vida, cuando nos da fuerza, cuando nos da salud, cuando nos da inteligencia, cuando nos da una creación maravillosa que podemos deleitarnos en ella, y podemos ver a los animales, y podemos ver los árboles, y podemos ver la perfección que hay en la creación de Dios. Ahí, hermanos, Dios nos está hablando. También al darnos bendiciones de que el Señor nos concede trabajo, nos concede prosperar económicamente, Dios nos está hablando a través de su amor también. Y también, hermanos, Dios nos ha hablado cuando nos deja que cosechemos las consecuencias de nuestra falta de obediencia a Dios. Cuando nos tiene que disciplinar. Cuando atravesamos quizás alguna enfermedad, alguna falta de trabajo, algún desastre natural. Yo no estoy diciendo que Dios te lo mande para disciplinarte, sino que son consecuencias naturales de nuestro pecado y cómo el pecado ha dañado aquí la creación de Dios. Pero inclusive aún en esos momentos que son consecuencia de nuestro pecado, Dios nos está hablando. Entonces Dios nos habla a nosotros de muchas maneras distintas. Nos habla por medio de su bondad y nos habla también por medio de su disciplina. Pero siempre nos está hablando Dios. Siempre nos está hablando Dios. Y ahora, hermanos, nos ha hablado principalmente por el Evangelio, por la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Es acaso que Dios no haya hablado? Por supuesto que no. El problema no está del lado de Dios. El problema está en el corazón del ser humano, que se ha engrosado, que se ha endurecido y ya no es sensible a la voz de Dios. Le puedes presentar pruebas, le puedes demostrar que es la verdad, le puedes decir inclusive de las bendiciones que hay, le puedes hablar del castigo eterno que viene. Pero si el corazón está duro, el corazón se ha engrosado, se va a rechazar esa palabra. Pablo estuvo con los líderes judíos, demostrándoles con la Biblia que Jesús es la esperanza de Israel. Algunos reconocieron que era verdad, pero aún así decidieron no entregarle su vida a Jesús. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿qué excusa tenían ellos para no creer? ¿Por qué no creían? Eran judíos, habían sido entrenados en las Escrituras. Ellos conocían al derecho y al revés la palabra de Dios del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Eran gente educada, era gente religiosa, hacían grandes oraciones, ayunaban. ¿Qué excusa tenían para no creer en Dios? ¿Qué excusa tenían para no creer en Jesús? ¿Qué les impedía a ellos hacerlo si ellos eran así? Hermanos, la primera excusa que ellos podían tener para no creer la encontramos en el versículo 22. Porque los líderes judíos van a decir ahí que el cristianismo es una secta y se le ataca por todas partes. Entonces, la primera excusa que encontramos aquí en la palabra de Dios es que ellos no creían porque tenía un alto costo. La primera excusa que tenemos aquí es que ellos no creían porque para ellos creer en Jesús tenía un costo alto o un alto costo. Dice el versículo 22, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. ¿Quién va a querer
formar parte de un movimiento al que se le ataca por todas partes? Levante la mano. No, no la levanten. ¿Quién va a querer formar parte de un movimiento al que se le ataca por todas partes? En el primer siglo, hermanos, en los inicios de la iglesia cristiana, al cristianismo se le veía así originalmente como una secta peligrosa que había surgido dentro del judaísmo. Su líder, que se había autoproclamado como el Hijo de Dios, había muerto crucificado. La muerte más vergonzosa y más dolorosa de aquella época. ¿Por qué creer en algo así? ¿Por qué creer en alguien en el que su líder muere crucificado? Y como consecuencia del mensaje que compartían los cristianos, los judíos comenzaron a perseguirlos, a los cristianos, para meterlos a la cárcel y para matarlos. Es más, Pablo había sido parte de este grupo. Pablo había sido estos que habían estado persiguiendo a los cristianos para meterlos a la cárcel y también para matarlos. Pero hermanos, entonces, convertirse al cristianismo no solamente era una cuestión de estar convencido de la verdad, sino que se requería de tener valor. De tener valor para romper con la religión que ya estaba firmemente establecida, pero que era falsa, para aceptar el evangelio y formar parte de una minoría que estaba siendo perseguida. ¿Cuántos de nosotros en aquella época, aquí porque en Estados Unidos tenemos la libertad? Es más, ya hasta parece que hay más beneficios para los cristianos que para los que no son cristianos. Pero ¿cuántos de nosotros en una época en la que perseguían al cristianismo aceptaríamos a Jesús? Cuando Pablo, hermanos, abandonó el judaísmo, pongan bien atención en esto, cuando Pablo abandonó el judaísmo, perdió muchos de los beneficios que él tenía. Él era, en sus propias palabras, uno de los alumnos más aventajados del rabino Gamaliel, uno de los maestros más importantes dentro del judaísmo. Y Pablo era uno destacado entre ellos, criado, él dice, a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de los judíos. Él iba escalando posiciones dentro del judaísmo. El futuro que a Pablo le esperaba dentro del judaísmo era muy prometedor. Seguridad económica, protección legal, poder político, estatus. Seguramente luego él hubiera sido también un maestro, un rabino reconocido dentro de los fariseos. Pero cuando Pablo tuvo un encuentro con la verdad, su vida cambió de rumbo y eso le trajo muchas consecuencias terrenalmente hablando. Hemos visto hasta ahorita que lo persiguieron, lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo encarcelaron, lo llevaron a juicio. Pablo va a decir luego en Filipenses que algunas veces tenía el dinero suficiente para vivir y otras veces le faltaba. Terrenalmente hablando, profesionalmente hablando, el movimiento que hizo Pablo no era lógico. El movimiento que hizo Pablo no era lógico. Terrenalmente hablando, desde la perspectiva humana, el movimiento que hizo Pablo, dejar el judaísmo para convertirse al cristianismo, no era lógico. Era un retroceso, terrenalmente hablando. Ya era respetado en el judaísmo, ya tenía seguridad económica hasta el fin de sus días, ya tenía estatus, ya tenía poder, y ahora estaba entrando en un movimiento donde le esperaban ataques por todas partes. Pero había encontrado la verdad, y para Pablo eso era lo más valioso. Y Pablo, hermanos, lo va a explicar de esta manera ahí en Filipenses, capítulo 3, del versículo 7 hasta el versículo 9. Dice Pablo lo siguiente: antes creía, fíjense, escuchen las palabras de Pablo, dice esto: antes creía que esas cosas eran valiosas. Tener títulos, tener poder, tener prestigio, pertenecer a una religión, la más importante aquí en este planeta en ese momento, una religión en la que él iba bien, en sus posiciones iba subiendo ahí. Dice Pablo: antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una
u otra manera la resurrección de los muertos. Pero dice Pablo, todo aquello que para mí antes era ganancia, lo considero basura. Aquellos líderes judíos, en aquella ocasión, cuando estaba Pablo hablando con ellos y les demostraba con las escrituras que Jesús era el Mesías que ellos habían estado esperando, no quisieron aceptar el Evangelio, no estaban dispuestos a pagar el costo. La palabra de Dios dice en Mateo 11:11, el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Creer en Jesús es una cuestión de valientes, una cuestión de aceptar que hay que pagar un costo en esta vida. Y yo sé que para nosotros, para muchos de nosotros, eso no es atractivo, porque nosotros queremos ser algo aquí, pero nos olvidamos que lo más importante es lo que seremos allá, en la presencia de Dios. Creer en Jesús implica un alto costo para nosotros. No lo voy a esconder, ni lo voy a suavizar. Esa, hermanos, es la verdad. ¿Qué hay de valor en este mundo a lo que te aferras y te niegas a soltar para entregarle tu vida a Jesús? Entregarle tu vida a Cristo tiene un alto costo en esta vida, pero te va a traer un beneficio espiritual que va a durar eternamente. ¿Qué hay? ¿Qué hay de valor en este mundo a lo que te aferras y te niegas a soltar para aceptar a Jesucristo como el Señor de tu vida? Número 2, hermanos, ellos también no creían porque ellos esperaban un Mesías distinto. Y aquí nos vamos a ir a una cuestión de interpretación de la Biblia. El hecho, hermanos, el hecho de que algunos creyeran que lo que Pablo decía era verdad y otros no, a pesar de que Pablo les hablaba desde las mismas escrituras que ellos tenían y que ellos estudiaban, tenían que ver en cómo ellos interpretaban la palabra de Dios. Tenían el mismo libro, tenían el Antiguo Testamento, y sin embargo llegaban a conclusiones completamente distintas. Así como lo vimos con los apóstoles al inicio de Hechos, cuando Jesucristo resucitado se les presenta, y entonces los apóstoles les dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Y Jesucristo les dice, no les importa. A ustedes no les interesa, no deberían de buscar este tiempo, ¿verdad? Estas cosas le corresponden solamente a mi Padre en su autoridad. Ustedes tienen que ser mis testigos. Entonces ellos interpretaban y tenían en su mente que el Mesías era alguien diferente, lo esperaban como de una manera distinta, hermanos. Los judíos del primer siglo esperaban un Mesías con poder político, un rey nacional que hiciera de Israel la nación mundial, que lo liberara del dominio romano y que aplastara a sus enemigos como se pisan las uvas. Así esperaban ellos esta clase de Mesías. Este Mesías es el que ellos esperaban. Nada de sumisión, nada de sufrimiento, nada de servicio. Un Mesías que los hiciera como en el tiempo de Salomón, con mucha prosperidad económica, con todas las naciones queriendo hacer tratos con Israel, siendo siervos de Israel, pagándoles impuestos a Israel. Eso es lo que ellos esperaban. Un Mesías así. Y sin embargo, el Mesías que predica Pablo, que es el Mesías que nosotros predicamos, es un Mesías, hermanos, diferente. Es un Mesías sufriente, es un Mesías crucificado, es un Mesías rechazado. Es un Mesías que viene a buscar a su pueblo, pero no solamente de entre los judíos, viene a buscar a su pueblo de entre todas las naciones. Un Dios que está dispuesto a perdonar al más grande pecador aún en su lecho de muerte. Y esto para algunos no lo pueden aceptar. A veces como cristianos nos cuesta aceptar esta verdad de Dios, ¿no? ¿Cómo es que aquel que al final de sus días se arrepintió va a alcanzar la salvación como yo, que tengo toda una vida siendo cristiano? ¿Y qué dice Jesucristo en la parábola? Tú no eres el Señor, tú no eres el dueño. El dueño decide cuánto le paga a cada quien. Tú hiciste trato por un número y ahí te quedas y está bien. Está siendo justo Dios contigo y está siendo Dios justo también con aquella persona. Por eso, hermanos, los judíos discutían entre sí. Algunos podían creer lo que decía Pablo, pero otros dudaban y al final no llegaron a ninguna conclusión. ¿Cómo es que el Mesías que está hablando Pablo es diferente al Mesías que nosotros creíamos que iba a venir? Hermanos, esto nos cuesta a nosotros creerlo porque el verdadero evangelio nos confronta, porque nuestra realidad en nuestras vidas es que estamos dañados.
Cada uno de nosotros tiene muchos traumas distintos. Traumas familiares, traumas personales, traumas profesionales, traumas relacionales. Estamos dañados como seres humanos, porque somos seres inclinados, deseosos de hacer el mal. Hemos desobedecido a Dios y debemos arrepentirnos. Pero nuestra naturaleza prefiere una versión de la fe que nos haga sentir cómodos. Y eso sucede aún dentro del cristianismo, si es que lo podemos llamar cristianos. Porque hay un falso evangelio, hermanos, que promete prosperidad en esta vida a cambio de que tú des algo. Un cristianismo sin compromiso, un Mesías hecho a tu gusto. Hay un falso evangelio que se comparte así. Un cristianismo sin compromiso, un Mesías hecho a tu gusto. ¿Cómo quieres a Jesús? Así como lo quieras, de ese tipo es Jesús. Y no hay nada de compromiso, no hay nada de arrepentimiento, no hay nada de sumisión, no hay nada de rendición a Dios. ¿Tú qué estás buscando? ¿Estás buscando la verdad o estás buscando tu verdad? ¿Estás buscando lo que es verdad o estás buscando lo que tú prefieres creer? Para los judíos, hermanos, resultaba mejor su versión del Mesías. Ellos decían, no, está mejor mi versión, ¿verdad? Entre tu Mesías y mi Mesías, yo prefiero mejor mi Mesías. Y hasta la fecha, algunos judíos siguen esperando un Mesías así. Pero Pablo dijo claramente, el Mesías, la esperanza de Israel, ya vino y murió en la cruz por ellos y murió en la cruz también por ti. Jesucristo es el Mesías prometido por Dios desde el Antiguo Testamento. Y con su camino Él nos ha enseñado cuál es el camino que nos espera a nosotros también en este mundo. ¿Vas a creer en el Mesías que nos revela la palabra de Dios? ¿O vas a creer en el Mesías que tú has decidido formarte en tu mente? ¿Cuál es tu excusa para creer en Jesús? Y número 3, hermanos, dice, no creía porque su corazón se había endurecido. Versículo 17, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Dice Pablo, el corazón de este pueblo está endurecido. La última razón, hermanos, por la que ellos no creyeron en aquel día, fue por lo que dice Pablo claramente ahí. El corazón de ellos se ha engrosado, el corazón de ellos se ha endurecido. Y la Biblia, hermanos, nos habla que cada vez que se predica la palabra de Dios, esta cae en 4 tipos de suelos distintos. Cada vez que se predica la palabra de Dios, esta cae en 4 tipos de suelos distintos. Y dice Jesucristo que estos suelos son el corazón del ser humano. Algunos corazones son sólidos como la roca. Se predica la palabra y nada más rebota. No hace ningún efecto. Algunos otros corazones son un poquito más blandos, pero no lo suficiente. De tal manera que la palabra entra y penetra un poquito y luego se vuelve otra vez a caer. Y finalmente hay un corazón que realmente está sensible a la voz de Dios, donde la palabra de Dios penetra hasta el fondo y comienza a dar fruto. Y es importante señalar, hermanos, que este endurecimiento no viene de Dios, sino que viene del ser humano cada vez que se niega a reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. En Génesis, dice la palabra de Dios que Noé les estuvo advirtiendo del juicio que venía. La gente no creyó y los únicos que fueron salvados en aquella ocasión fue Noé y su familia. Luego más adelante en Éxodo, Dios le manda a través de Moisés a Faraón algunos milagros para que Faraón los vea. Dice la palabra de Dios que Faraón se obstinaba en creer que no. Y luego Dios le mandó las plagas a Faraón y el corazón de Faraón se fue endureciendo y endureciendo y endureciendo y endureciendo cada vez más. Entonces, hermanos, con esto yo quiero decir que el patrón bíblico, lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, es que Dios constantemente nos está llamando. Pero conforme se va endureciendo más y más nuestro corazón, llega un momento en que ya no se puede hacer nada más. El verdadero peligro no es no saber, tampoco es no entender, tampoco es no tener Biblia.
El verdadero peligro es escuchar constantemente sin responder. Y Jesucristo les decía cada vez que terminaba una parábola, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque es importante que entiendas la palabra de Dios, pero que respondas al llamado que está haciendo Dios a tu vida. De nada sirve conocer, de nada sirve tener un comportamiento religioso. Lo importante es atender al llamado de Dios que está haciendo a tu vida. Que su palabra entre hasta el fondo de tu corazón y comience a dar frutos. Los judíos estaban persuadidos de lo que Pablo dijo, pero saben que no se convirtieron. Algunos pueden creer que estos judíos, porque algunas versiones de la Biblia dice creyeron, pero otros no creyeron. Entonces, bueno, si creyeron es que sí, en realidad aceptaron a Jesucristo como Salvador, pero no, hermanos. Lucas es muy claro. Lucas es muy claro en Lucas y en Hechos, porque para Lucas, siempre que alguien se convierte verdaderamente a Dios, pasa lo siguiente. Número uno, se arrepienten de sus pecados. Eso es lo que hace a un verdadero creyente. Los verdaderos creyentes, en primer lugar, se arrepienten de sus pecados. Reconocen, reconocen que somos malos como seres humanos. Reconocemos que no hay nada bueno en nosotros. Entonces se arrepienten. Número dos, le piden perdón a Dios, porque saben que han ofendido a un Dios que es santo. Número tres, reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y número cuatro, se bautizan. Se bautizan. Es verdad que hay creyentes que al final de cuentas no se bautizaron, como el que estaba ahí crucificado al lado de Jesús, porque no le dio tiempo, no porque no quisiera, estaba en la cruz. Si alguien acepta a Cristo en su lecho de muerte y no se alcanza a bautizar, no pasa nada. Pero lo normal es que un creyente en sus cinco sentidos, que acepta a Cristo como su Señor y como Salvador de su vida, que reconoce su pecado, le pide perdón a Dios, lo normal es que se bautice, que reconozca públicamente que ha tomado una decisión por Cristo. Han sido más de 40 predicaciones, hermanos, de este libro, más de 30 horas de enseñanza bíblica. Y la pregunta es, ¿cuál es tu excusa para no entregarle tu vida a Jesús? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es tu excusa para no entregarle tu vida a Dios? El Evangelio se va a seguir predicando y se va a seguir enseñando y va a seguir conquistando corazones, lo creas o no, hasta el final de este mundo. Pero el día de hoy se te presenta una oportunidad para hacer de Jesús tu esperanza. No sigas endureciendo tu corazón. Atiende al llamado de Dios a tu vida. ¿Qué excusa pones? ¿Cuál es tu excusa? Gracias, Señor.